Bienvenidos a Tecno Design TV, tu contacto con la tecnología. Nos encontramos todos los viernes 20-30 horas aquí en Canal 2 o en las repeticiones lunes y miércoles 12-30 horas. En internet podés seguirnos vía streaming en la página de Canal 2, canal2mdp.com.ar. También podés vernos en las redes sociales, búscanos en Facebook y en Twitter como Tecno Design TV, como así también en nuestro canal de YouTube. Vamos a las notas del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de los diferentes modelos de negocios en la industria TIC con el ingeniero Alejandro Casagrande y el ingeniero Juan Pablo Gervi. También el arquitecto Marcelo Borga nos introducirá en la definición y la historia del concepto de iluminación y del concepto de confort. Para seguir, Matías Jara nos cuenta las últimas novedades en el plan Procrear. Además, Martín Orengia nos sigue dando sus consejos para vender a través de Internet y nos hace un exhaustivo análisis del mercado. Rodrigo Susic, de una nueva casa de computación, nos va a estar contando acerca de la renovación de TVs para el Mundial. Ahora te invito a ver los títulos y a continuación el desarrollo de toda la información. Como en todas las industrias, en la industria TIC hay diferentes modelos de negocios. Estuvimos charlando con el ingeniero Alejandro Casagrande y el ingeniero Juan Pablo Gervi, quienes desarrollaron un software de navegación y ganaron muchos premios en relación a su particular modelo de negocios. Bueno, el modelo de negocio también nuestro, digamos, es algo no convencional, porque nosotros, además de vender el enlatado, tenemos otro modelo de negocio que es un alquiler. Tenés el software factory, que consiste en que un cliente te solicite una solución, tiene determinado problema y lo necesita resolver. Entonces vos ponés los recursos de la empresa para darle una solución informática y resolver los problemas de gestión, de logística o lo que requiera. Después el nuestro es un modelo, digamos, no hacemos software factory, sino vendemos un producto terminado, como un enlatado. Y después otro modelo... Sí, dentro de ese de brindar la solución hay dos variantes. Vos le podés desarrollar la solución y cobrar por la solución, o vos podés poner los recursos a disposición, o sea, hacer el outsourcing pero de los recursos. Entonces darle los recursos que necesite la otra empresa para... En sitio. Claro, para desarrollarlo. Esos son dos modelos distintos, cobrarle por la solución o cobrarle por los recursos, darle los recursos para que lo pueda hacer. Después está el esquema tradicional de la venta de licencia, venderlo como un producto y después apostar al soporte y al mantenimiento. Si yo te vendo un producto y después te cobro anualmente soporte, actualizaciones, mantenimiento de ese producto. Después también está venderlo como servicio, ¿no? O sea, no cobrarte una licencia grande, sino que esto un poco del pago por uso, que es un poco el software as a service. Yo te doy la solución y te cobro un abono mensual por usar la solución. Después también está el esquema de... En esto también se mezcla si el hardware, o sea, si la solución vos las tenés en los servidores de la empresa o en servidores del proveedor. Pues yo también te puedo decir, bueno, te doy la solución, vos lo instalás en tus máquinas, en tu empresa y es tuyo. Y otro está en, bueno, yo te doy toda la solución y te brindo toda la infraestructura para que vos la puedas usar. Entonces te doy otra seguridad, como te doy seguridad en resguardo de datos, en acceso desde cualquier punto. Son variantes por ahí del mismo modelo comercial. Sí, incluso con este último, digamos, es para empresas que no quieren tener sus servidores, porque un servidor implica hacer resguardo de copia de seguridad de los datos, alguien que lo mantenga, que esté atento, que no se caiga, que problemas de hardware, problemas de software. Con este modelo lo que se hace es tercerizar y se hace cargo toda la empresa, digamos, que provee el servicio. La otra empresa dice, bueno, yo tengo mis datos y mi sistema acá y no me preocupo por más nada. Sí, aparte por un tema de escalabilidad, una claro. vez si vos tenés una infraestructura que soporta que
que el producto vaya creciendo a nivel de volumen de datos, porque el proveedor del servicio está preparado para eso. Y a veces el que requiere el servicio no, entonces hacer esa inversión en infraestructura por ahí no tiene sentido en el que requiere el servicio, entonces lo delegas todo en el proveedor. En la emisión anterior con el arquitecto Marcelo Gorga hablábamos sobre el concepto de diseño y de cómo el diseño mejora nuestra calidad de vida. Hoy vamos a estar hablando sobre el confort, qué es el confort y cómo fue evolucionando este concepto a lo largo de la historia de la humanidad. El concepto de confort no fue igual en todas las épocas. Hubo épocas en donde incluso la vivienda no estaba separada en ambientes. Es decir, que había compartimientos pero no tenían una función determinada. Podemos hablar de que en la Edad Media la gente desarrollaba distintas funciones en el mismo lugar y casi siempre todo esto sucedía en torno a un fuego con una gran chimenea y el confort para esa gente era otra cosa. Por empezar, nosotros hoy relacionamos el confort con cierta intimidad en algunos espacios. En esa época la intimidad no existía. Si vamos al siglo XX, el confort también es relativo. Nosotros relacionamos hoy por hoy que una casa tiene que ser funcional. Es decir, que todas las funciones que se desarrollan dentro se desarrollen con normalidad, con comodidad, con la luz natural o artificial que se necesite, con los muebles que se necesitan. Pero no siempre así fue en el siglo XX. Hubo épocas en donde tal vez lo más importante para una vivienda y para sus propietarios y para los diseñadores, los arquitectos en este caso, era la fachada. Y todo se subordinaba a que la casa tenga una fachada de tal o cual tipo, de tal o cual estilo, sacrificando muchas veces la comodidad de algunos espacios, el tamaño de las aberturas. Es por eso que hoy vemos casas de hace 60, 70, 50 años incluso, en donde el recorrido de esos ambientes es totalmente tortuoso, y que tal vez tiene que ver hasta con una poca racionalidad de cómo se desarrolla el acto de vivir dentro de una casa. Pero eso no era porque la gente no buscaba el confort, sino porque le importaban más otros valores de la vivienda. Hoy por hoy sí le apuntamos a esa confortabilidad, en donde tienen que ver muchos factores como, para mí uno de los primordiales es la iluminación. La iluminación que tiene diferentes variantes y diferentes usos también. Nosotros necesitamos distintos tipos y calidades de luces para las distintas actividades que desarrollamos. Ya sea una vivienda, ya sea una empresa, ya sea una vidriera de un comercio o ya sea el espacio exterior. El espacio exterior es fundamental que nosotros trabajemos la iluminación, ya sea de seguridad o ya sea para desarrollar funciones que antes se desarrollaban exclusivamente en el interior de la vivienda y que hoy, poco a poco, se expanden hacia afuera, hacia utilizar cada vez más los espacios exteriores. Lo social, una comida, el relax incluso. Es decir, todo esto antes se desarrollaba dentro de la vivienda. Hoy tienen determinado un alto grado de diseño y también hay equipamiento que responde a eso en los espacios exteriores. Y por eso también existen diferentes tipos de luminaria para acompañar esos usos o esas funciones. Cuando hablamos de luminaria nos tenemos que referir a la luminotecnia, que tal vez es la disciplina que estudia, mide, calcula y sugiere el tipo de iluminación conveniente. Pero también si nos remontamos a la historia, que es algo que a mí me interesa porque por lo general uno cree que siempre fueron así las cosas. La historia de la iluminación es bastante reciente en cuanto a la variedad que ofrece. Si pensamos anteriormente a la década del 70, las únicas variantes que existían eran las lámparas incandescentes y los tubos fluorescentes y los tubos de neón para la publicidad. No había mayores variantes. Es decir que la cantidad de efectos que se podrían lograr en esas épocas eran escasísimos. Hoy por hoy
todavía podemos ver las típicas gargantas luminosas de la que se llamaba luz difusa en algunas casas, que era una luz indirecta, como le podemos llamar más técnicamente. Luz indirecta es aquella que en vez de iluminar directamente, refleja sobre una superficie y la superficie es la que ilumina. Bueno, ese era un efecto para esa época, y hoy lo vemos como algo bastante primario y básico. A partir del desarrollo enorme que tuvieron las lámparas y los distintos tipos, no solo se fue tendiendo al ahorro de energía en los últimos tiempos, sino que anteriormente a lograr distintos efectos y posibilidades con la lámpara misma, no con el artefacto. De hecho, por ejemplo, en la iluminación puntual, que a los que se dedican al diseño de interiores les es fundamental a veces como para destacar un objeto, para destacar un foco, para destacar un cartel, un logo, un cuadro muchas veces, una obra de arte. Esa iluminación que marca un punto focal, no que se expande en el ambiente. Antiguamente, hasta no hace tantos años, la tenía que hacer un artefacto o una lámpara de mucho tamaño, de mucha temperatura y de mucho consumo. Hasta que aparecieron las lámparas dicroicas. Las lámparas dicroicas ya diferenciaron lo que era la temperatura de la iluminación y permitieron no solo una luz puntual, sino elegir qué grado de apertura queremos en ese punto. Bueno, paralelamente a las dicroicas aparecieron otros tipos de lámparas. Los fluorescentes se fueron desarrollando también. Los primeros que parecían extraños eran los fluorescentes circulares, que hoy nos parece toda una antigüedad, pero se desarrollaron a tal punto que de ahí nacen las lámparas comúnmente llamadas bajo consumo, que no es otra cosa que un pequeño fluorescente que tiene más intensidad cuanto más longitud tenga. Es por eso que las lámparas bajo consumo dan mayor cantidad de luz cuanto mayor tamaño tiene. Para reducir ese tamaño, o tal vez para acotarlo a formato de luminarias, cuando digo luminarias me refiero al artefacto, ¿no? Para acotarlo a luminarias corrientes, es que se fue enrollando ese pequeño tubo fluorescente para cada vez ocupar menos espacio o parecerse a la vieja incandescente que era para las que estaban diseñadas muchos artefactos. Toda esta evolución creo que hoy por hoy desemboca en lo que actualmente llamamos las lámparas de LED, que los LED son unas lámparas que tienen un extremado bajo consumo y una duración enorme comparado con las otras. Los LED existen hace mucho tiempo en el mercado. De hecho, las pequeñas lucecitas rojas o verdes que nos indicaban que un televisor, que un equipo de audio seguía encendido y con el control remoto lo podíamos activar, eso era un LED. Es decir, que el principal objetivo del LED para el que fue creado fue la electrónica. Pero hoy por hoy tenemos desde lámparas simildicroicas a base de LED a todos los otros espectros que podamos querer de distintos efectos. En Ciardi podés conocer las últimas tecnologías aplicadas a la iluminación, a las distintas industrias y a las telecomunicaciones. Ciardi Hermanos, tu contacto positivo.